Bienvenidos a Especiales. Las universidades en la República Argentina están pasando un momento crítico. Así lo anunció el Consejo Interuniversitario Nacional, que integran 75 universidades, e hizo referencia al salario de los trabajadores como algo que está bajo la línea de pobreza y que es urgente ponerlo de acuerdo a los precios de la actualidad. Por eso le pidió al gobierno una inmediata recomposición salarial. Por otro lado, hace unos días nada más, un documento muy duro mostró la desinversión en ciencia y tecnología que está sufriendo la República Argentina por el recorte del gobierno de Javier Milei. Desinversión que para el ámbito de las universidades representa el 80% de la investigación en el país. La pregunta que uno se hace es qué pasará con la calidad educativa en las universidades y obviamente el desarrollo, que es siempre tiene que ver con la investigación que se desarrolla en un país. Por eso vinimos al rectorado aquí en la ciudad de La Plata y vamos a hablar de estos temas con el presidente Martín López Armengol. Gracias por recibirnos, Martín. Al contrario, gracias a ustedes por venir a conversar sobre estos temas. Bueno, ¿cuál es la situación en la Universidad de La Plata ante estos temas que planteé? Bueno, vos lo planteabas en la introducción, realmente es una situación preocupante. Para hacer un poquito de historia, y vos nombraste al CIN, que es este Consejo Interuniversitario Nacional. Nosotros ya en febrero del año pasado hicimos una primera declaración en la que expresamos la preocupación por muchos temas. Recuerdo en ese momento que uno de los principales temas era gastos de funcionamiento, en virtud de que había un presupuesto prorrogado y eso nos llevaba al mismo financiamiento que habíamos tenido en enero de 2023, con una inflación que en el 2023 que estuvo en el 211%, a lo que se sumaba lógicamente ya una cuestión salarial, con una inflación que había sido en diciembre, recuerdo, del 25%, y el 21, casi el 20,1% en enero. Sí. Entonces planteábamos también ya una recomposición salarial por esos dos periodos de diciembre y enero de alta inflación, después se fue desacelerando paulatinamente. Y también planteábamos alguna preocupación en ciencia y técnica, en becas, en infraestructura, entre otras cuestiones. Con el acuerdo que vos, la declaración, perdón, que vos nombraste recién en el CIN hace mención a esto, ¿no? A que pasado ya más de un año los problemas siguen siendo los mismos, digamos, ¿no? Marca un desfasaje entre inflación y lo que percibe un trabajador de más de un 80%. Sí, ahí los cálculos uno puede encararlos de distintas maneras. El más impactante es sin duda lo que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes, que hoy estaría bien pensar que es del 30%, 30 y pico por ciento. El poder adquisitivo, la pérdida. La pérdida del poder adquisitivo, correcto. Entonces, realmente son números que nos ponen en una situación crítica, en un recurso que es elemental para el buen funcionamiento de las universidades, que es sus trabajadores no docentes y sus trabajadores docentes. Y hablo particularmente de la situación en las facultades y en los colegios preuniversitarios. Nosotros tenemos 5 colegios, además de 17 facultades, y estoy terminando, justo esta semana, estoy terminando una recorrida que hago habitualmente a esta altura del año por las 17 facultades y por los 5 colegios, y se nota, los directivos me expresan una gran preocupación que hay en el cuerpo de docentes y de no docentes por esta situación salarial, ¿no? Entonces, que no solo ya es la recomposición de lo perdido durante el año 2024, sino que en estos 4 meses que llevamos de recorrido, hablo de enero, febrero, marzo y abril, ya terminando mayo, las propuestas unilaterales del Gobierno Nacional en todos los meses estuvieron por debajo de la inflación, ¿no? Sí, entonces, realmente es lo que nos preocupa. Perdón, hablaste de propuestas unilaterales porque, bueno, ahí no hay mesa paritaria, no hay diálogo. El gobierno termina o empieza con una situación de
querer parecer un diálogo, pero termina siendo por decreto. Diálogo hay, y esto también debo reconocerlo, desde el SIN con autoridades del Gobierno Nacional en lo que refiere a la cartera educativa, tenemos diálogo permanentemente, pero hay una mecánica en lo que refiere a las propuestas salariales, en las cuales son propuestas del Gobierno Nacional, lógicamente, forma unilateral, no negociadas y en términos generales no aceptadas por terminan siendo imposiciones. Claro, por los gremios docentes y no docentes, que son los que forman parte de la negociación. El CIN en esa mesa participa como observador, a través de rectores representantes en esa mesa, pero esa es la mecánica. Entonces, realmente a nosotros nos preocupa mucho porque, te repito, está impactando sobre el principal recurso de una universidad, que es sus trabajadores, tanto sean no docentes como docentes. ¿Cómo impacta eso, Diego? Porque se hablaba de muchos docentes que han abandonado, o algunos, no sé en qué cantidad, en qué proporción, ¿cómo impacta en la calidad educativa en la universidad? Yo no lo tengo medido en términos de deserción, ¿no? de abandono de la carrera, pero sí te puedo contar algunas cosas que están pasando en nuestra universidad. Primero hay un desánimo general. Ajá. Esto es palpable. Claro. Vos pensás que el ecosistema fundamentalmente de docentes de la universidad es de variada composición en su dedicación a la universidad, ¿no? Hay muchos docentes que son de dedicación simple, que trabajan en otros organismos, claro, en tiempo completo y le dedican horas de dictado a las facultades, en una saludable manera de hacer docencia, que es recoger su experiencia profesional y volcarla a las aulas universitarias. Por supuesto que hay docentes que tienen dedicaciones exclusivas, aquellos que se dedican particularmente a la investigación. Entonces, ahí lógicamente que aquellos docentes que tienen su máxima dedicación, sean las facultades, sean los colegios también, que hay muchos docentes que se dedican exclusivamente a dar clases en los colegios, aquí el desánimo es palpable en el recorrido que haces por las facultades y por los colegios, ¿no? Entonces, realmente, esto lo que hace es que ya vayan pensando en hacer horas adicionales a su ya extensa. Vos pensás que una dedicación exclusiva son 40 horas semanales. Entonces, ¿y esto qué hace? Esto hace que muchos docentes estén buscando trabajo, sumando horas de trabajo, lo que termina afectando la calidad, claro, del servicio educativo, ¿no? Entonces, y lógicamente, esto que vos decías del no ver a la universidad hoy como un lugar de trabajo, de desarrollo personal, de académico y hasta profesional, bueno, nos está pasando en la investigación. En la investigación, en donde las medidas han afectado mucho, no solo a la universidad, que también, sino fundamentalmente a todos los organismos de ciencia y técnica que forman parte del sistema científico-tecnológico del cual participa también la universidad, ¿no? Y puedo hablar de muchísimos de los organismos que coordina el Gobierno Nacional, puedo hablar, lógicamente, claro, quizás el más conocido, el CONICET, pero también te puedo hablar del INTA, del INTI, o sea, son todas instituciones que hoy están sufriendo mucho estas medidas del Gobierno Nacional, y eso nos afecta porque por la forma en que se configuran los equipos de investigación. Vos tenés hoy en las universidades nacionales, no te exageraría si te digo que el 80% de las investigaciones surgen en las universidades nacionales. Entonces, estos recursos humanos que provienen de distintas instituciones de ciencia y técnica comparten proyectos con referentes de nuestra universidad, comparten espacio físico de nuestra universidad, comparten equipamiento, comparten trabajo diario. Claro. Entonces, indudablemente, todo ese clima genera que muchos jóvenes particularmente ya no empiecen a pensar y no empiecen a considerar a la universidad como su lugar de trabajo y desarrollo. Y esto es una pérdida para la universidad. Sin porque dudas. Yo acepto, y así debe ser, que muchos jóvenes que se reciben en nuestra universidad imaginan su futuro laboral fuera de la universidad. Y está muy bien, porque son estos que te decía que después vienen y dan su clase, que trabajan en otras instituciones. Recogen experiencia y la vuelcan a sus alumnos que también necesitan de esas experiencias. Ahora, pero siempre cuando es una opción, cuando vos tenés la opción de estar acá o de estar allá. Lo que percibo hoy es que estos jóvenes ya no empiezan a descartar a la universidad como una opción. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo.
¿Cómo tomaron el anuncio del vocero de Javier Milei? Lo hizo a través de las redes, lo hizo también en su conferencia de prensa sobre la eliminación del Fondo de Promoción Científica y Tecnológica. Bueno, es uno de los puntos que realmente nos está afectando. El tema de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación es una fuente de financiamiento muy importante para muchos proyectos, ¿no? Cuando vos recorres todos los proyectos de investigación que hay en nuestra universidad, muchísimos tienen buenos financiamientos a través de la agencia, ¿no? Entonces, esto realmente son decisiones que afectan, que nos pegan por debajo de la línea de flotación, digamos. Esto es así. O sea, y lo ves en los testimonios. Yo no estoy diciendo nada que no aparezca en los testimonios. Tenés después muchos jóvenes que ganaron su concurso de ingreso en el CONICET y esos ingresos hoy están suspendidos. Entonces, y los ves, están sin poder desarrollarse. Están sin poder desarrollarse, en un espacio que lo han ganado con reglas de juego que hoy han cambiado. Ahora, Martín, perdón, sí. ¿No hay financiamiento externo que viene a propósito para hacer ciencia y tecnología y que no le costaría nada al gobierno nacional, que también lo ha descartado? La agencia. Pero que lo ha descartado el gobierno. Lo descarta porque es como que no quiere, la política del gobierno es no querer la investigación en el país. Mirá, o por lo menos que lo haga ámbito... Lo que estamos esperando al menos es que haya un mensaje claro de qué expectativas tiene el gobierno nacional con su política de ciencia y técnica, que eso es lo que todavía no está. Digamos, por supuesto que hoy el foco está puesto en estos problemas de financiamiento, pero tampoco hay un modelo que uno diga, bueno, el gobierno va por acá. Entonces, o sea, que es el peor escenario aún. Porque vos después podés discutir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con dónde está yendo el gobierno de ciencia y técnica. Hoy no se ve, al menos no se ve. Si está, no lo vemos, no lo hemos... Vos entendés que hay un discurso ambiguo, que no es claro con respecto a qué quiere de... ambiguo, no hay. Yo no veo una política de ciencia y técnica orientada hacia qué. Hay líneas estratégicas, cuáles son, algo en su momento salió de inteligencia artificial, algunas cosas, pero no... y capaz que lo tienen. Lo que veo que se está perdiendo es esa mirada hacia dónde vamos, que es para mí crucial para empezar la discusión. Y después vienen las cuestiones de financiamiento. Hoy están los problemas de financiamiento que son de público conocimiento, que lo expresamos nosotros en febrero del año pasado, que ahora lo reforzamos cumplido un año. No aparece una mirada, al menos, repito, quizás la tienen, pero no aparece una mirada clara de hacia dónde vamos con la política de ciencia y técnica del país, que es, en cualquier país desarrollado, tienen mecanismos distintos de financiamiento, algunos aparece en forma protagónica el sector, el Estado, en otros aparece en forma protagónica el privado, o combinado. Se reparten el Estado y el privado, hay líneas estratégicas, o si vamos por acá. Nuestra universidad tiene sus líneas estratégicas. Ahora, no estamos viendo ese plan nacional de ciencia y tecnología que es hacia dónde va el país para que las universidades se encolumnen dentro de ese plan y puedan aportar. Las universidades son actores muy importantes, por lo que dijimos recién y por muchas otras cosas más, de los objetivos de ciencia y técnica que puede y del desarrollo de un país, ¿no? Obvio, ni hablar. Ahora, a juzgar... Y más en estos tiempos, perdóname, estos tiempos, hoy hablar de conocimiento, de lo que es la innovación, es la diferencia entre un país que funciona y un país que no funciona. Uno que depende de... Claro. Ahora, no hay una idea clara, vos decís esto que el gobierno no es claro con respecto a ciencia y tecnología, pero yo tengo datos que por ahí pueden aclarar hacia dónde quiere ir, porque si uno mira la inversión, en 2014 para ciencia y tecnología se aportaba el 0,35 del PBI. En 2019 ya otro gobierno, estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri, se bajó al 0,22. En el gobierno siguiente, el gobierno anterior, de Alberto Fernández, se intentó subir al 0,34, llegó al 0,30 con intenciones del 1%, algo que no pudo ser, y hoy estamos en el 0,15% de inversión. O sea, el gobierno es claro en que desfinanció la mitad la inversión en ciencia y tecnología. Sí, y había una propuesta, más allá de los cortes que estás planteando en la pregunta, hay una ley nacional que establece y pone como norte el 1% en el año 2032.
Bueno, ahí hay una propuesta de país en la cual vos tenés una ley nacional que te indica aspiracionalmente hacia dónde estás dirigiendo tus recursos. Hoy es como que se ha perdido eso. Entonces, insisto, todo es importante, por supuesto, pero yo creo que, y todos estos problemas que con el financiamiento en ciencia y técnica son reales y palpables con nuestros docentes, investigadores, de eso no hay ninguna duda. Pero tampoco hay una alternativa, no dices, bueno, mira, vamos por acá, no lo estamos viendo, ¿no? Repito, si está, no lo tenemos claro. Con esta desinversión se ha retrocedido 30 puestos a nivel internacional. Digo, hay más datos todavía de dónde estamos hoy, de dónde estábamos y dónde estamos. Mientras en el mundo se sigue invirtiendo más en ciencia y tecnología, Argentina ha retrocedido 30 puestos a nivel internacional en la inversión. Digo, esto nos pone también en una situación muy compleja. Es el punto que marca esta preocupación, digamos. No es una preocupación corporativa de que lo que está pasando en las universidades, es una preocupación de discusión de modelo de país que queremos. Entonces, por supuesto que nos afecta en todo el financiamiento de nuestros proyectos, pero nuestros proyectos, y esto no significa que no tengamos cosas que mejorar, porque en esto también quiero ser claro. Por supuesto que hay cosas para mejorar en una universidad en todos los aspectos que atañen a su funcionamiento. Me refiero particularmente a cuestiones académicas, a cuestiones de investigación, a cuestiones de extensión. Eso yo no tengo ninguna duda que hay cosas para mejorar, que para eso estamos y para eso trabajamos. Ahora, el tema es, bueno, discutamos a ver hacia dónde, insisto sobre esto, discutamos a ver hacia dónde queremos ir. Y para que nosotros podamos acoplarnos también a un modelo en el que está. Pero esa discusión no está, entonces realmente pensar en un país, el desarrollo de un país sin ciencia y sin tecnología, y tampoco digo que sea el único que aporte al Estado Nacional, a la ciencia y tecnología sea el Estado Nacional. Hace un par de años, creo que fue en el año 2022 o 2023, escribí un artículo en donde marcaba lo que significaba el aporte de ciencia y tecnología en Argentina de su Producto Bruto Interno en un 0,51 comparado con otros países del mundo, los desarrollados, que están en el 4%. Ahora, sí, esos países desarrollados también tienen participación del privado en el financiamiento, ¿no? En Argentina hay mucho camino que recorrer todavía para que el privado también, el sector privado, financie proyectos de ciencia y tecnología. No recuerdo ahora bien el porcentaje, pero creo que era el Estado ponía un 70 o un 72% y un 27 y pico del sector privado. Bueno, esa mezcla puede ir cambiando con el tiempo, pero yo digo, lo que no se puede negar es la importancia que tiene el desarrollo científico-tecnológico y es un sistema que para funcionar necesita financiamiento. A ver, digo, también si lo miramos de otra manera, el gobierno puede entender que es un aporte hacia la política económica que quiere desarrollar. Digo, todas las empresas, inclusive el campo, se valen del conocimiento que genera el Estado, el INTI, el INTA, los científicos que salen de la universidad pública y después van a trabajar al privado. Digo, todo esto que se invierte en el Estado termina repercutiendo en el privado. Mira, yo te voy a dar un ejemplo concreto. La semana pasada estuve recorriendo una facultad muy prestigiosa de nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Naturales, sí, además con un sello en ciencia y técnica que la distingue como facultad, entre otras facultades de nuestra universidad, y participé de unas becas que dio con recursos propios la facultad a jóvenes graduados en doctorados y postdoctorados. Y cuando vos escuchás los proyectos que tienen esos jóvenes, que forman parte de esos jóvenes, era uno de minería. Entonces vos fíjate, cuando ahora salió la noticia, hace 15 días atrás, sí, de yacimientos importantes en todo lo que refiere a cobre, a plata, a oro en menor medida, y hay un proyecto sobre minería, proyectos que tenés sobre control biológico de plagas, que afectan la producción agropecuaria en nuestro país, que es y sigue siendo uno de los ingresos más importantes que tiene el país. Todos los años estamos esperando y mirando el clima a ver cómo va a ser la producción agropecuaria. Tenés proyectos de contaminación del agua.
recurso clave para el mundo. Entonces, sin duda. Vos ves ahí, decís, lo que uno ve son cosas que impactan sobre, en definitiva, sobre los sectores económicos más importantes en la sostenibilidad económica de un país. Bueno, entonces, es lógico que en esos proyectos muchos prosperan, otros no, es investigación y desarrollo. Y mucho de lo que se invierte en investigación y desarrollo a veces no llega a ser lo que se empezó. Es parte del riesgo de investigación y desarrollo que lo tiene el Estado y lo tiene también el sector privado, ¿no? Pero no apostar ahí, a mí me parece que es un error estratégico importante. De hecho, hay una realidad, ¿no? Que los científicos argentinos están trabajando en el mundo, digamos, son bien vistos, están bien preparados. Digo, hubo algunos años atrás un plan de repatriación de cerebros y esto, bueno, también se descontinuó, digo, pero estamos hablando de calidad, estamos hablando de que producimos calidad y que de alguna manera no hay, como vos decías ahí, una visión estratégica para aprovecharlo para nosotros mismos. Y voy en lo mismo que vos me planteabas hace un rato cuando hablamos de los docentes. Cuando un investigador se va del país, porque entiende que en otros países, en otras universidades, en otros institutos de ciencia y técnica, su aporte puede ser valioso y es una opción, forma parte también de nuestros objetivos, porque termina siendo un embajador de nuestra universidad, acerca proyectos y intercambio. Lo que realmente preocupa es cuando ese investigador se va del país porque el país no le ofrece ninguna herramienta para retenerlo. Y ahí es donde realmente nos sentimos como que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque indudablemente perdemos un capital humano, un recurso humano muy formado, formado por el propio Estado. Muchos de nuestros graduados, nuestros docentes investigadores, hicieron su escuela, su ciclo inicial, primario, secundario, en colegios públicos, en la propia universidad, ¿no? Y cuando tienen que salir a buscar su desarrollo académico, de investigador, profesional, laboral, lamentablemente no lo pueden hacer en nuestra universidad, en un sistema, y no hablo nada más que de la Universidad de La Plata, por supuesto, obviamente la que uno tiene el foco, pero ya estoy hablando de un problema que es sistémico. Yo pensaba y recordaba lo que nos pasó con la pandemia y cómo en ese momento fue clave y fundamental la ciencia, ¿no? Digo, bueno, con la vacuna que tenemos, con los barbijos, con distintas cosas que la ciencia pudo hacer rápidamente para paliar ese momento. Digo, me imagino qué podría pasar hoy si tenemos que vivir una situación parecida con la ciencia, ¿no? ¿Qué podría pasar hoy? Vos recorrés empezás a recorrer por qué los países desarrollados son desarrollados, y todo es por sus políticas de ciencia, de técnica, de desarrollo y de innovación. No hay secretos, y mucho menos en el siglo XXI. Entonces, bueno, ojalá que esto se vaya recomponiendo. Nosotros no perdemos esa expectativa y seguimos trabajando fuerte en todos nuestros esfuerzos para poder tener nuestras políticas de ciencia y técnica. El sistema universitario, particularmente nuestra Universidad Nacional de Plata, que además en nuestra universidad tiene un sentir especial, porque nuestra universidad de su nacimiento en 1905 nació como una institución con el foco puesto en la ciencia y en la tecnología. Y hoy es una referencia nuestra universidad en ciencia y tecnología. Entonces esto realmente nos pega en una de nuestras finalidades que son básicas y estratégicas. Como integrante del CIN, la Universidad de La Plata, ¿qué se está evaluando para poder corregir esta situación? Digo, ¿qué es? Vos decís que hay diálogo, pero el diálogo termina en una decisión unilateral. ¿Cuál sería la estrategia del CIN ante el gobierno que tiene decidido lo que vemos? Nosotros, nuestra estrategia desde el CIN es insistir con el diálogo, insistir con los reclamos. Hemos tenido algunas respuestas favorables en términos, por ejemplo, de gasto de funcionamiento. Así lo fue el año pasado, y en lo que va de este año
estamos teniendo respuestas en aquella parte del presupuesto que sostiene el funcionamiento. El primer reclamo que generó la marcha más... Claro, el primero que generó la marcha del 23 de abril, que fue una marcha impactante, masiva claro. y que genuinamente los que participamos lo hicimos en defensa de la educación pública. Y seguimos trabajando por los canales que nosotros como rectores tenemos que seguir trabajando, ¿no? Por supuesto que apoyamos también la visibilización de la problemática de ciencia y técnica. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, tuvimos una semana, creo que fue la primera semana de abril o la segunda semana de abril, tuvimos una semana de visibilización de la ciencia y la tecnología, donde todas las universidades, nuestra Universidad de La Plata lo hizo también, salimos a mostrar lo que se hace en ciencia y técnica, pero también en otros aspectos, o sea, nos preocupa cuestiones de infraestructura, financiamientos que han quedado suspendidos, truncos claro. Exacto, con obras ya avanzando. Nos preocupa el tema de las becas, la beca Progresar, los montos de las becas Progresar, de la beca Manuel Belgrano, que es una beca, además, que en su concepción original es una beca muy interesante porque elige carreras estratégicas para Argentina, sí. Define carreras estratégicas para Argentina y beca a los alumnos que estudian esas carreras estratégicas con los montos, bueno, hasta el momento congelados, no sé si ha habido alguna novedad últimamente, pero estaban congelados. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Los problemas lógicamente de ciencia y técnica. Entonces, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer los rectores. Insistir en los reclamos, participar de reuniones, ponernos a disposición para solucionar cuestiones y fundamentalmente, bueno, acompañar en la parte que nos toca y en los roles que nos toca, todos los reclamos que hacen en todos estos sentidos, ¿no? Insisto, en que el más importante es el salarial. Sí, podría... generarse o proponerse una nueva marcha de la universidad? Bueno, es una de las alternativas que están recorriendo. Nosotros esta semana estamos en una semana también de visibilización del conflicto no docente, con distintas actividades y siempre está la posibilidad de una nueva marcha. No te mentiría si te digo que tenemos la fecha o si lo hemos hablado en los rectores. Sí tenemos expectativa también de una ley de financiamiento universitario, creemos que hay que ir por ahí. Acordate que el año pasado ¿Ustedes creen que el gobierno sería capaz de...? Una ley y que tenía como objetivo la recomposición del año 2024. En este momento hay un grupo de rectores, entre otros participantes también del ecosistema universitario, sí. que con legisladores nacionales está trabajando en un proyecto de financiamiento, algo que sea más sostenible en el tiempo, que dé más previsibilidad, que haya mecanismos claros de cómo se otorga el presupuesto. Creo que esto podría ser también un buen proyecto. Bueno, estamos en todas las posibilidades, siempre, y esto es importante sostenerlo, defendiendo y fundamentalmente militando que nuestras universidades nacionales deben seguir funcionando. Esto es clave, porque entendemos que hay un diálogo permanente de la universidad con su medio, con el contexto, con la sociedad, que no debe interrumpirse ni debe tampoco bajarse la calidad. Hoy y estamos convencidos de eso, hay una sociedad que mayoritariamente apoya el funcionamiento de las universidades nacionales, porque siente que le solucionan sus problemas, siente que le dan expectativas, siente que pueden ser un vehículo de transformación. No hay que perder de vista que eso es lo que a nosotros nos da estos elementos para seguir trabajando y no perder lo que creo que tenemos, que es esa legitimación social, que es el reconocimiento que tiene la sociedad al rol que cumplen las universidades. Y eso quedó muy claro y muy evidente en lo que fue la marcha masiva a pocos meses de asumido Milei, pero además de cómo le cambió el discurso al presidente, porque era un presidente que venía por la educación privada, por desfinanciar, y terminó diciendo, nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades. Bueno, por eso Con lo cual digo, la importancia que tuvo
el reclamo y la marcha de las universidades, que creo que fue la única que hizo cambiarle el discurso al presidente, es clave. Sí, sí, porque bueno, y además lo vemos, nosotros tenemos la posibilidad de no solo de gestionar universidades, sino también de estar en las aulas. Todos nosotros también cumplimos nuestros roles docentes, o aquellos que tienen un perfil más de investigación también trabajan en investigación. O sea que seguís en contacto con la universidad real, que es la universidad de los institutos de investigación, del aula, de los proyectos de extensión. Y todos los años recibís, en el caso de La Plata, 40.000 aspirantes, tenés 116.000 alumnos que siguen cursando, que siguen estudiando, con sus dificultades en el plano académico, dificultades de contexto, dificultades económicas. Claro, que hoy... La Universidad de La Plata es un dato que es interesante también. En sus graduados, el 42% son primera generación de universitarios. El 42%. 42. O sea, 4 de cada 10 que se gradúan. Tenés facultades como Trabajo Social que tienen el 59% de sus graduados primera generación. Tenés facultades como Odontología que tienen el 52% graduados de primera generación. Ese dato para volver a mostrárselo a María Eugenia Vidal, ¿no? que decía que los pobres no llegan a la universidad. Es un dato más que para mostrárselo al referente de nuestra política, es un dato para seguir entendiendo que las universidades son motor de transformación real. Sí, entonces, sí, claro. Después están las distintas miradas que entran todo dentro del terreno de las opiniones, de posicionamientos ideológicos alrededor de las universidades, su financiamiento, y ahí nosotros estamos para discutir cualquier propuesta. Yo soy una persona que respeto todas las posiciones, siempre y cuando se den en el marco del respeto, de discursos que no sean violentos, que no sean agraviantes. Ahí me siento a discutir, porque hay una parte de la sociedad que tiene sus miradas también distintas a cómo hoy están siendo financiadas y funcionan las universidades. Bueno, estamos para dar la discusión y la damos permanentemente, porque nuestra comunidad es una comunidad muy diversa también. Claro. Entonces, no es una comunidad con un pensamiento único. Por supuesto que hay temas, 2, 3, 4 temas, que son los temas que nos encuentran a la gran mayoría de nuestra comunidad. Pero después tenés mucha diversidad en la universidad, en cualquier universidad, pero en La Plata particularmente. Sí, La Plata es una cuna de universidades, ¿no? Y también vive de la universidad porque todos los que vienen a la ciudad de La Plata le dan vida económica a la ciudad. La historia de la ciudad y la historia de la universidad son dos historias. Hablando de La Plata y de la Universidad de La Plata, digo, haciendo referencia a lo que le ha dado científicamente, yo anoté algunas, ¿no? De las últimas, puede haber más, pero acá se generó el primer colectivo batería, que recuerdo que hicimos una entrevista al respecto. También la primera producción de batería de litio, ¿no? Entre otras cosas. Y lo último, que también en todas estas me tocó hacer una entrevista, el primer avión de Argentina, el primer avión eléctrico que se generó aquí en el Facultad de Ingeniería, de La Plata, Facultad de Ingeniería. Con participación del sector privado. Entonces, con participación del sector privado. El tema del avión es un claro ejemplo de eso, ¿no? Bueno, hay un aporte ahí de la universidad a un emprendimiento privado, y eso es también en lo que ha crecido la universidad, yo creo que acertadamente en los últimos tiempos, ¿no? Hoy tenés muchos proyectos de emprendedores, muchos investigadores que quieren tener su empresa de base tecnológica y que las universidades la está apoyando en hechos concretos, en becas doctorales compartidas, en una ordenanza que les permite justificar la mayor dedicación explicando su proyecto tecnológico y emprendimiento. Son proyectos lógicamente innovadores, de fuerte impacto social porque dan trabajo, tienen la expectativa de generar trabajo. Bueno, una universidad que también se está adecuando a estos tiempos, ¿no? Hoy vos levantás en los recorridos muchas demandas de distintas generaciones. Uno siempre tiene más volumen en nuestras jóvenes, en nuestras generaciones más jóvenes, ¿no? Pero acompañado por las generaciones formadas. Es decir, bueno, no es nada más que la salida en los institutos, en la investigación tradicional. Bueno, también nos gusta que nuestro desarrollo en servicios, en productos, tenga la posibilidad de ser una empresa, tenga la posibilidad de trabajo, o la vinculación o la transferencia entre la universidad y la empresa, esto que ya tiene más años y forma parte también de nuestro desarrollo como institución.
ponernos a disposición del recorrido. Tenemos mucha vinculación con instituciones del medio, por supuesto, con instituciones relacionadas a la sociedad civil, con empresas, con el propio gobierno en cualquiera de sus niveles. Bueno, una universidad crece y aprende de sus experiencias, pero fundamentalmente crece y aprende en la interacción con otros actores sociales, lo que nosotros llamamos parte de nuestra gobernanza, o sea, nuestra universidad y la interacción que genera también en su articulación con instituciones de la ciudad, ¿no? De la ciudad, de la región, del país y del mundo, sin duda, porque tenemos vinculaciones con muchas universidades del mundo también. Bueno, forma parte de nuestra forma de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir mejorando. Martín, te agradecemos por la entrevista y obviamente queríamos poner en evidencia esta situación porque sabemos y porque además en la ciudad de La Plata valoramos la educación pública y sobre todo de la universidad, que es, como decía, uno de los motores económicos de la ciudad, ¿no? Yo les agradezco a ustedes la preocupación constante por nuestra universidad. Ojalá que la próxima entrevista que tengamos podamos hablar más de los proyectos que tiene la universidad. Exacto. Bueno, con un contexto que te permita ya con más claridad poner el foco ahí, que hay mucho por hacer, estamos haciendo mucho, y lo que necesitamos es un acompañamiento razonable que termine transformando esto en un proyecto de país por el que todos anhelamos, un país mejor, ¿no? Sin dudas, ojalá. Los espero para la próxima con ese objetivo. Dale. Nosotros nos despedimos hasta una nueva emisión de Especiales, como siempre, por Realpolitik Televisión. Chau.